la invitación está para que todos estemos aquí el día domingo a partir de las 9. También la invitación es para mañana, sábado a las 6, para toda la iglesia, el que quiera venir. Aquí lo esperamos a las 6 de la mañana. El martes tenemos nuestro discipulado congregacional y ya el miércoles, hermano, nuestra reunión de matrimonios, ahí también la anunciamos a partir de las 7 de la noche. Anunciar la reunión de jóvenes para el 26 de febrero a las 2 de la tarde, y pues ahí estamos acercándonos a la actividad que tenemos como iglesia de evangelismo el 23 de abril. Hermanos que quieran formar parte de la alabanza, también estamos haciendo un anuncio para unas inscripciones que van a haber. Si usted tiene el don de cantarle al Señor, pues anótese ahí con los hermano Néstor y la hermana Reinita para que les tomen nota. Gloria a Dios, gloria al Señor. Creo que esos son los anuncios, y que el Señor nos siga respaldando en todo, hermano. Yo sé que donde el Señor está no hay problema. Donde Él está, hermano, ahí somos más que vencedores. Si Él está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Amados, pueden descender. Vamos a entrar a la prédica. Tomen su lugar y ponemos esto en las manos del Señor, este tiempo de palabra. Gloria a Dios. Hoy sí que el rebaño, hermano, se quedó en la casa, ¿va? Pero gloria a Dios que usted está aquí hoy. Qué bueno por los que estamos en este lugar. Y el Señor tiene el Señor tiene una palabra fresca para nosotros, y el Señor quiere seguir trabajando en nuestras casas, y qué bueno que estemos aquí. Así es que, ¿está listo para recibir la palabra hoy? Gloria a Dios. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 14, seguramente, hermano, el Señor ahí nos hablará esta noche para que podamos alinearnos ahí conforme a su palabra. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 14, dice la palabra del Señor. Dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos. Mire, hermano, tiene que tener divisiones esa arca. Eso es, tiene que tener sus cuartos, compartimentos. Pero la instrucción en la cual me quiero basar esta noche es: y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Que el Señor añada bendición a esta palabra y nos instruya, hermano, por medio de este bendito libro. Mire, yo quiero hablarle un poquito de esto, hermano, porque sin duda esa arca que le fue dada a Noé como instrucción de hacerla, tiene un enfoque de la familia. Recuerde que los únicos que se salvaron ahí fue una casa, hermano, Noé y sus hijos y sus nueras, una familia. Noé tenía 3 hijos y los 3 estaban casados. Ahí eran 6 personas, más él y la esposa, 8 personas. 8 personas que entraron al arca y se salvaron, hermano, una familia. Entonces, ahí hay un mensaje familiar, y yo quisiera agarrarme de algunas cosas para poder predicar esta noche, hermano, con la ayuda del Señor. Y esa palabrita, calafatearás, es una palabrita, hermano, que al buscarla, entre muchas cosas, fíjese que quiere decir cubrir,
expiar, hermano, es algo como limpiar, es condonar. No voy a leer mal, no voy a leer condenar, porque no es condenar, es condonar, es como perdonar. Es como decirle a alguien que nos debe, ¿sabes qué? Deja eso así, no me debes nada. Lo condonaron. Eso quiere decir calafatear. Mire, desde aquí vayamos entrando, hermano. Y yo subrayé algunas cosas que quiero hacerles un mayor énfasis. Esa palabrita calafatear quiere decir aplacar. Quiere decir, hermano, cancelar, anular, corregir, evitar. Es algo limpio. También quiere decir perdonar, propicio, pero quiere decir purificar. Es algo que tiene que ver con la reconciliación, hermano. Pero me llama la atención que también quiere decir satisfacción. Entonces, hermano, una casa, un hogar debe de estar administrada con todas estas cosas. Por lo menos, mire, por lo menos lo que usted mira en amarillo, ahí, hermano, yo se lo puse en colorcito ahí, los hermanos allá en edición me ayudan a también ponerle el color aquí para que le aparezca aquí en la pantalla. Pero interesante que esa palabra, al estudiarla, hermano, al ver qué quiere decir, que aplica con esa palabra, hermano, mire, tiene esas cosas como aplacar, cancelar, anular, corregir, evitar, limpiar, purificar. Y también tiene que ver con sentirse bien, que nuestro hogar esté, hermano, que sea un hogar donde haya satisfacción, sea una casa donde podamos, hermano, mire, pasarla bien, hombre, que haya tranquilidad ahí en nuestras casas. Ahora, quiero ponerle otro elemento al mensaje, quiero ponerle otro elemento, porque en la Biblia sí debemos de prestarle atención, hermano, cómo está el orden. Mire, si nosotros aprendemos a leer la Biblia y respetamos el orden que nos da la palabra, vamos a aprender mejor. Vamos a recibir la instrucción de una manera correcta. Entonces yo quiero que usted note, ¿dónde se calafatea primero? Según la palabra. ¿No leyó el versículo? Pongan el versículo anterior, el primero. Pero ¿qué dice ahí? La calafatearás por fuera y por dentro. Entonces, mire, hay que respetar el orden, hermano. Cuando usted lea la Biblia, no crea que las cosas están ordenadas así por casualidad, sino que hay que seguir el orden bíblico. Entonces, lo primero que me dice la palabra es, mira, hay que calafatear las casas, pero ¿sabes qué? Hay que calafatear primero por dentro y después por fuera. Donde tenemos que comenzar nuestro trabajo, hermano, de todo eso, de todas esas cosas que quiere decir esa palabra, de aplacar, de cancelar, de anular, de corregir, de evitar, de limpiar, de purificar y de satisfacer. Donde tenemos que aplicar todo eso primero es dentro de la casa. Porque a veces nos preocupamos tanto por el exterior, hermano, y descuidamos lo interior. Mire, incluso cuando van a pintar una casa, se encarga de que la pintura de afuera sea una pintura pero bonita, hermano. Y que se mire bien y que combine bien todo y que no vaya a quedar ningún desperfecto. Pero aquella pared que no se mira, aquella que está con el patio de atrás, esa ni bola le para, más no la pintan, hermano. Ahí se queda sin pintar. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender algo, hermano? En la palabra tenemos que aprender muchas cosas. Y es que lo primero es adentro. Hay que calafatear. Mire, esa palabrita también quiere decir, entre las cosas que se pueden aplicar, hermano, es que después de haber terminado toda la construcción, después de haber edificado todo, ese es como un asfalto que se lo echaban al arca para que no se filtraran las aguas malas. Usted sabe que esa arca iba a andar por sobre toda esa inmundicia, hermano, sobre todo ese montón de cuerpos ahí flotando, muertos, podridos, hermano, malolientes. Entonces, al calafatear el arca, se iba a permitir o no iba a permitir que esas aguas sucias penetraran, hermano, hacia adentro.
Entonces, pero el trabajo es hazlo por dentro y hazlo también por fuera. Y respetemos el orden. Primero es adentro y después afuera. Entonces, mire, hermano, yo quiero hablarle porque hay cosas que nosotros tenemos que verlas primero dentro de nuestras casas, cómo estamos. No es que no vamos a arreglar los líos también afuera, hay que arreglar, claro que sí. No es que nos va, hermano, mire, yo no quiero traerle un mensaje que nos va a importar poco lo que piensan los demás. No, si es importante que piensa la gente de nosotros. Es importante, hermano, cómo nos miran a nosotros. Pero a veces nos importa más qué opinan allá afuera de nosotros que qué opinan los de dentro de nosotros. Hermano, hay veces que hay muy buenas opiniones de nosotros allá afuera, pero muy malas opiniones adentro, hermano. Hay veces que allá afuera nos miran y nos dicen: oh, qué buen padre de familia es este. Oh, qué buena madre de familia. ¿Cómo maneja su casa? Pero hay que preguntarle a los hijos a ver qué tal. Entonces, hermano, las cosas hay que verlas desde el punto de vista bíblico. Dice, nosotros tenemos que buscar primero corregir las cosas adentro, porque, hermano, se nos dan algunas situaciones que debemos de cuidar de ellas. Mire, veamos algunos ejemplos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1, aquí vaya conmigo. Nos hablan de una casa, hermano. Esta casa es famosa. Esta casa cada rato la mencionamos. Pero no está de más, hermano, que le peguemos ahí una revisadita. En aquellos días, dice, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa. Mire, este es un rey de Israel, es un rey de Judá, pero no le están diciendo ordena tu reino. Le están diciendo ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, aquí hay una casa, hermano, que externamente está muy bien. Ese Ezequías era un buen rey. Usted lee un poquitito la historia de Ezequías y era un hombre que, hermano, manejaba bien las cosas en cuanto a lo del templo, en cuanto a las fiestas, en todo lo ritual que hacía el pueblo de Israel, lo manejaba bien. Pero tenía un problema dentro de su casa. Por eso calafatea primero adentro y después afuera. O sea, él se había interesado tanto en manejar su reino de manera, hermano, impecable. Se había interesado tanto en manejar todo lo de su reino de una manera ordenada, pero su casa estaba desordenada. Entonces viene el Señor y lo corrige, hermano. Le dice: mira, ordena tu casa. Mira, en pocas palabras, ¿sabe qué, hermano? Calafatea tu casa por dentro. Hay un problema que está dentro de tu casa, y ese problema es: hay desorden en tu casa. Oh, hermano, ¿cuántos podemos hablar aquí de desórdenes en la casa? No, mire, y sí es bueno, hermano, hablando literalmente, es bueno tener ordenada la casa, hermano. Es bueno que busquemos tener ordenadita nuestras casas, ahí todo en su lugar. Pero yo creo que esto va más allá, hermano, de desórdenes que de repente hay en nuestra casa y que no los hemos resuelto. Mire, yo anotaba algunas cosas aquí, hermano. Yo sé que, mire, si hay alguno de ustedes, de los que están aquí presentes o de los que me están escuchando, yo trato de predicar, hermano, y no ver a nadie, porque de repente somos una congregación pequeña. Y de repente todos nos conocemos y entonces, por aquel lo está diciendo el pastor. Nunca vaya a pensar eso. Yo solo tengo que venir a hablar aquí lo que el Señor pone en mi corazón a hablar. Pero de repente hay ejemplos, hermano. Yo le quiero poner ejemplos de cómo puede haber desórdenes en la casa. Mire, por ejemplo, alguien puede estar viviendo en unión libre, sin casarse, ya tienen hijos y no piensan ordenarse. Entonces, eso puede traer problemas, hermano, porque la casa no está ordenada. La situación no está ordenada y hay que ordenarla. Entonces, mire cómo de repente, hermano, nos hace falta calafatear nuestras casas por dentro.
Y al no tener nuestras casas calapateadas por dentro, se vuelven vulnerables para que entren cosas, hermano, que van a venir a traer otras situaciones en nuestras casas. Entonces hay que ordenar las casas. Y mire, si alguien no, hermano, ya tienen hijos, ya, hermano, ¿qué más esperan para poder ordenar su vida matrimonial? Mire, otro de los desórdenes que de repente se dan, ¿sabe qué? Cónyuges, aquí anotaba algunas cosas, hermano, que en lo que escribía ahí se me venían. Cónyuges viviendo en la misma casa, pero viviendo separados. Eso es un desorden. Él duerme en un lado y ella duerme en otro. Eso es un desorden, hermano, y que hay que arreglarlo. Eso no está bien. Son desórdenes que de repente se dan en una casa y que hay que arreglarlos. Si, hermano, leamos 1 Corintios 7. Ahí leamos ese capítulo, los casados sobre todo. Leamos que ahí dice que el esposo no se puede separar de su esposa, ni su esposa se puede separar de su esposo. No podemos eso. Eso es un desorden, hermano. Bíblicamente es un desorden. Cosas, mire, yo le estoy dando cosas que según la Biblia son desórdenes. Porque ahí dice en 1 Corintios 7 que no se debe de separar el esposo con la esposa. No se puede. Pero hermano, yo he conocido un par de casos de que viven en la misma casa y ellos mismos dicen, vivimos juntos pero no revueltos. Cosa seria, hermano. Mire, ¿sabe qué otra cosa puede ser un desorden? Mire, hermano, hijos durmiendo en la misma habitación que sus padres. Ese es otro desorden que de repente afectan bastante un matrimonio, hermano, una casa. Hijos durmiendo en la misma habitación que sus padres. Ese es un desorden. Anotaba otro por aquí. ¿Qué le parece este? Mire, un matrimonio que viva con sus suegros o con sus padres. Eso también no está bien, porque la Biblia me dice a mí claramente que el hombre debe dejar, hermano, a su padre y a su madre, apartarse, y que ambos serán uno solo. Pero sabe que a veces, hermano, mire, este problemita, y mire, quiero también dar algunas cosas que de repente, hermano, debemos de evaluarlas, pero vaya, si se casaron, hermano, y de repente los dos se quedaron sin trabajo, y cómo le hacen, cómo enfrentan una situación. Entonces yo creo que tal vez por unos meses, sí, por favor, ayúdeme mientras nos estabilizamos, pero que eso no se vaya a convertir en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, hermano, porque eso realmente, bíblicamente, eso no es un orden según lo establecido por el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Yo meditaba en esto. Yo decía, Señor, por favor, ayúdame a poder explicar esto. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede, hermano? ¿Por qué debería de eso de corregirse? Ya vamos a hablar de algunas cosas. ¿Por qué? Porque mire, un esposo debe de ser y de tomar decisiones en una casa. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Un esposo debe de tomar decisiones en una casa. Y el esposo debe ser el que toma decisiones, y ahí, hermano, en conjunto con su esposa, pero al final el que tiene la palabra es la cabeza del hogar. Pero viviendo en otra casa, hermano, no se pueden tomar decisiones. Mire lo que podría yo ver aquí. Tal vez me detenga, hermano, pero es importante que hablemos de estas cosas. Porque de repente en nuestros trabajos o en el lugar donde usted se desarrolla, tiene esa fluidez, hermano, y se desarrolla bien. Por eso estamos hablando de Ezequías, un rey que en sus labores, hermano, ese como pez en el agua, todo lo hacía y daba órdenes y todos le obedecían, hermano, ordenaba todo. Pero ¿qué pasaba? Vaya, alguien que está en ese problema, ¿qué pasa cuando llega a su casa? Fluye allá afuera, pero dentro de su casa ya no puede fluir de la misma manera. Toma decisiones allá afuera, pero aquí adentro ya no puede. Hermano, allá afuera todo lo organiza, todo lo pone en su lugar, hermano, todo, pero cuando quiere hacer eso mismo en su casa, ya no puede. ¿Por qué? Porque hay algo que lo limita. Entonces, qué importante es que nosotros, hermano, entendamos esto como un orden divino.
como un orden divino. Otra cosa es que aquí hay muchas cosas que explicar, hermano. Por eso, mire, estos temas son bien complicados. No es lo mismo que yo viva con mi suegra a que mi suegra viva conmigo. ¿Sí se entiende ahí? No es lo mismo que yo viva donde mi suegra, por ejemplo, a que mi suegra por alguna razón venga y vive conmigo. ¿Por qué? Porque que mi suegra venga y viva conmigo, yo no pierdo autoridad. Ella viene a mi casa y de alguna forma ella se tiene que también someterse bajo esa autoridad, porque es ella que está viniendo a mi casa, o él que está viniendo, que en caso de que sea mi suegro, que él está viniendo a mi casa. Entonces son cosas diferentes. Solo, hermano, mire, ¿sabe lo que quiero puntualizar aquí? Es, si tú te desarrollas afuera de una manera calidad y todo lo organizas y todo puedes dirigir, todo puedes hacerlo bien allá afuera, pero ya en tu casa te sientes amanateado para hacerlo, y ahí algo no está bien. Por eso Ezequías, hermano, su reinado, lo último, hermano. Ese Ezequías en su reinado, ese hombre, hermano, mire, ese era un buen rey, uno de los pocos reyes que mantuvo eso del Señor. Muy bien, pero cuando llegaba a su casa, algo había mal que le decía Señor. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Ordena tu casa. Muy bien gobernando allá, muy bien manejando las cosas allá afuera, pero dentro de tu casa hay algo que está desordenado. Entonces calafateemos nuestras casas, hermano. Mire, cubramos nuestras casas. Quiero avanzar, hermano, porque hay muchas cosas que hablar aquí, de veras. En Esther capítulo 5 verso 10 también hemos visto este caso. También hemos visto este caso de Amán. Esther 5:10 dice: Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa. Mire, yo subrayaba aquí algunas cosas. Yo subrayaba aquí, dice, y aquí se las voy a ir dando de un solo. Se contuvo. Este hombre aquí está fuera de su casa. Entonces él mira una situación que le causaba, hermano, enojo, que era cuando miraba a Mardoqueo ahí a la puerta del rey, y que Mardoqueo ni siquiera se mosqueaba cuando lo miraba, hermano. Él estaba acostumbrado a que todos le hacían reverencia cuando pasaba, pero cuando Mardoqueo miraba a ese, le daba igual, hermano, y eso le amargaba, hermano. Eso le quitaba la paz. Entonces miró, pero dice ahí, mire eso, se contuvo, no actuó conforme a lo que él sentía, dice, pero después fue a su casa. O sea que afuera él se contenía, pero cuando llegaba a su casa, dice que mandó a traer a sus amigos y a su mujer Zeres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Mire todo lo que había logrado ese hombre allá afuera. Estamos hablando que afuera, hermano, todo el mundo se le cuadraba. Afuera él tenía gloria, tenía fama. Afuera él era engrandecido. Pero dice, hermano, que en el versículo 13, sin embargo, cuando él se metía a la casa, dice, sin embargo, nada de esto me satisface. Nada de esto me satisface, mientras ve al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces mire este hombre, afuera, hermano, exaltado, le dieron gloria, le dieron honor, le dieron un buen puesto, pero había una insatisfacción en él. Y vaya notando que las 7 palabritas que yo escogí de lo que quiere decir, hermano, calafatear, dentro de ellas está la satisfacción, el estar bien. Entonces este hombre de alguna forma había alcanzado satisfacción en su vida allá afuera, pero cuando llegaba a su casa había insatisfacción. Entonces hay un problema. Ahí hay un problema, hermano, que a veces, mire, se tiene éxito allá afuera y qué bien allá afuera con el puesto que te dieron, con todo lo que pero cuando llegas a tu casa, hermano, hay insatisfacción, como que algo hace falta. Entonces mire, ahí hace falta un problema de calafatear, o una situación de calafatear bien nuestra casa, de manera que hermano, que nos sintamos bien también en nuestra casa. Mire, yo quiero hacer énfasis en este hombre porque hermano, él aquí afuera se contenía. Él dijo, aunque sentía esas cosas ahí, hermano, malintencionadas, pero él delante de la gente bien portadito.
Delante de la gente no decía nada, pero solo ingresaba a su casa y se empezaba a desahogar con su mujer, hermano. Y tenía aquel sentimiento de insatisfacción. Que aunque, mire, se lo voy a poner de esta forma: aunque era el gerente de la empresa, aunque le habían dado vehículo, aunque le habían dado todo, teléfono, le habían dado, hermano, un buen sueldo, y aunque aunque lo habían puesto por sobre todos los demás puestos, pero eso a él había algo que le causaba insatisfacción, pero no lo mostraba en público. No lo mostraba en público, sino que solo lo mostraba cuando se metía a la casa. Entonces él dejaba ver esa parte de insatisfacción que había en él. Entonces Amán, hermano, tenía un problema de insatisfacción en su casa, y eso le afectó a tal manera que esa casa se destruyó, hermano. Usted puede leer el final de esa casa. Pero mire cómo estas cosas nos pueden estar afectando a nosotros. Y eso cabalmente, hermano, es lo que quiere decir calafatear: estar satisfecho. Estar satisfecho. Pero de repente, todo lo que el Señor nos ha permitido lograr allá afuera no es reflejado dentro de la casa. Sigamos viendo otras cosas, hermano. Mire este caso. Primer libro de Samuel 20:30. Primero adentro y después afuera. Otro rey, Saúl. Dice que se encendió la ira de Saúl. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Era su hijo, hermano. Aquí hay un problema entre padre e hijo. Dice: se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Mire cuántas cosas familiares salen ahí. Mire cuántas cosas familiares. Primero es que es un padre maltratando a su hijo, hermano, verbalmente. Hasta ahorita, verbalmente. Usted sabe que ese hijo de la perversa es equivalente a otra de las que usan hoy, hermano. Prácticamente le está ofendiendo a su madre, le está sacando a su madre. Hermano, le dice: hijo de la perversa y la rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? O sea, le está ofendiendo a la mamá. Pues mientras vivas sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces aquel maltrato verbal pasa ahora a una agresión física. Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, hermano, a su hijo. Arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Y todavía el versículo 34 dice: Jonatán se levantó de la mesa ardiendo de ira. Entonces ya los dos estaban airados. Ya aquella situación se había, hermano, salido de control. Dice: entonces se levantó ardiendo de ira y no comió. ¿Dónde estaban entonces? ¿Dónde estaban compartiendo? En la mesa, en el interior de la casa. Esta pelea no fue pública, hermano. Esta pelea fue estando en su casa, comiendo a la mesa. Estaban comiendo sus alimentos. Cuando empezó a salir ahí el tema de que por qué no estaba David ahí, porque usted sabe que Saúl quería matar a David. Y como Jonatán defendía a David, hermano, eso no le gustó a Saúl. Y mire, le arrojó la lanza, no dice para lastimarlo, para matarlo, hermano, al hijo. Usted sabe que había en el interior de esta casa violencia. La violencia, hermano, ¿cómo hay casos de violencia en los hogares? Yo espero que aquí no, hermano, que el Señor nos guarde de eso realmente, hermano. Pero mire cómo hay casos de que no solo hay violencia verbal, sino que eso a veces trasciende a una violencia física. Pero mire, es algo que pasa dentro de la casa. Es algo que raras veces, hermano, se sabe, se conoce públicamente. Son cosas que dan pena, dan vergüenza.
Pero de repente nuestras casas, hermano, necesitan ser calafateadas. Porque una de las acepciones que tenía esa palabrita, si la pudieran ir poniendo ahí, el significado que significa calafatear, va a ver cómo todos estos casos se encajan, hermano, con lo que significa calafatear. Y hay una acepción que significa aplacar, aplacar, aplacar. Entonces, cuando se calafatea una casa, lo que se hace es que se aplaca la ira. Y dice la Biblia, hermano, que la palabra blanda aplaca la ira. La palabra blanda aplaca la ira. Entonces hay que saber hablar dentro de nuestras casas y no golpear con lo que decimos, hermano. ¿Qué cosas estas, amados? ¿Cómo nosotros debemos? Mire, ahí dice aplacar. Mire, una de las primeras palabras que significan calafatear es aplacar. Entonces, ¿sabe qué necesitaba la casa de Saúl? Necesitaba ser calafateada por dentro para terminar, para aplacar con la violencia. Aplacar, hermano, la ira. Había que aplacar la ira ahí. Había que hacer algo para calafatear esa casa por dentro, hermano, y que se aplacara la ira y que no hubiera violencia. Entonces, mire, hermano, cómo hay cosas que debemos de manejarlas y de saberlas, porque todas estas cosas hacen daño adentro. Y mire, hermano, la ira pasa a ser después violencia, y la violencia destruye casas, hermano, destruye hogares, destruye familias, destruye hijos. La violencia, hermano, ¿qué cree usted? Un cuadro de un niño pequeñito, ver a su padre golpeando a su mamá, eso no se borra para siempre. Ahí está, solo un milagro de Dios, hermano, puede hacer para borrar esos recuerdos. Solo un milagro de Dios puede sanar esas heridas en el alma que se le hacen a un niño cuando ve que hay ese tipo de violencias en la casa. Entonces, ¿cómo hay que calafatear, hermano? Punto bien importante, calafateemos nuestras casas. Mire, el significado de calafatear era corregir. Si hay desórdenes, hay que calafatear, corregir. Hay cosas que, hermano, hay cosas que dependen de nosotros para corregirlas. No necesita ayuda de nadie más para corregirlas en la casa. Solo depende de nosotros. Hay que calafatearlas, hay que corregir. Nuestras casas hay que calafatearlas, hay que aplacar la ira. También significa aplacar, hay que aplacar la ira. Cuando alguien está levantando ya mucho la voz, que el otro colabore, hermano, y le baje el volumen, porque eso aplaca la ira. Hay que calafatear la casa. Hermano, cuando vean que las cosas ya no están fluyendo de la misma manera, uno de los dos tiene que decir, no vamos por buen camino. Hablemos, pero hablemos tranquilos. No gritemos, porque vamos a terminar mal, hermano. Entonces, calafatear nuestras casas. Mire, quiero darle otros casos aquí en la Biblia. Oh, mire este, hermano, mire este caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice, Naamán era un capitán, hermano. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram. Oiga, era un gran hombre. Es que todos estos casos que estamos viendo, hermano, en lo social ellos, mi respeto, Ezequías en el ámbito de afuera, hermano, gran rey. Saúl en el ámbito de afuera, ¿sabe qué decían? No había otro hombre más alto que Saúl. Todos los demás los miraba del hombro hacia abajo. O sea, un hombre, hermano, públicamente muy bien parado. Ahora, mire Naamán, hermano. Otro hombre que públicamente, mi respeto para él, hermano. Dice que era un gran hombre delante de su Señor. Mire todo lo que se dice, y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. Mire todo el currículum de hermano. Pero, ahí está, hermano, pero leproso. Pero sigamos leyendo, leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven. Datos muy importantes, hermano. Yo insisto, la Biblia no tiene nada de más ni nada de menos. Algún mensaje el Señor nos quiere decir. Mire, por ejemplo, aquí hay un dato. ¿Para qué me serviría a mí saber que este hombre en su casa tenía una sirvienta? Dice que ahí habían llevado una muchacha cautiva muy joven de la tierra de Israel.
Y esta estaba al servicio de la mujer de Naamán. Era la doméstica de ese hogar, era la trabajadora. Dice, y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de la lepra. Entonces mire este ejemplo bíblico. Ese hombre, ¿cómo lo miraban allá afuera? ¿Cómo lo miraban allá afuera, hermano? Todo el mundo se le cuadraba como alguien prominente, como alguien, hermano, respetable, como alguien, hermano, que el rey lo había honrado, porque dice que era como la mano derecha del rey, sobre él se apoyaba el rey. Entonces, ¿cómo lo miraban a él allá? Eso estamos hablando ahorita, hermano, allá afuera, ¿cómo nos miran? Entonces, ¿quién le notaba la lepra a Naamán allá cuando estaba con la gente, con el escuadrón? Sí, siempre andaba con su uniforme bien, hermano, pero bien planchadito, ahí con su gorrita y con todo lo que se ponen los militares, hermano. Ese hombre siempre se presentaba ante todos, sí, pero debajo de todo ese traje, debajo de todo ese ropaje, había lepra, pero no se miraba. ¿Quién conocía entonces el problema de Naamán? Su trabajadora. Y su trabajadora se lo contaba a su esposa. Pero afuera no se miraba. Entonces, ¿cómo de repente hay cosas que solo los que viven con nosotros las saben, hermano? Hermano, aquí yo sé que el mensaje ahora no está casi como de muchos amenes, hermano, pero mire, estamos hablando de que hay que arreglarnos mejor adentro de nuestras casas. ¿Cómo de repente hay lepra? Lepra es un problema en la carne. Pero mire, son problemas que no son públicos, sino que son problemas que el único que lo sabe de repente es tu cónyuge y es tu hijo o tus hijos. Entonces, esos problemas hay que buscar, hermano, a esos problemas hay que buscarles una solución. Porque si no, la lepra empieza a extenderse. Y dice la Biblia, hermano, esto no lo digo yo, ahí lo puede ver en Levíticos 14, creo que está eso, donde dice que aún las casas, el edificio, agarra lepra. Y que hacían un proceso de limpieza, hermano, quitaban las piedras que habían tomado lepra. Dice, y en la casa que ya no tenía arreglo de lepra, tal vez algún día lo estudiamos los viernes, esa casa la destruían, hermano, la botaban. La casa agarraba lepra. Entonces a mí me enseña la Biblia que si un problema de lepra, si un pecado que está ahí pequeñito, hermano, y que tal vez solo se maneja a nivel casa, si eso no se trata, eso puede ir expandiéndose hasta que el problema ya no tenga remedio, hermano, y haya que destruir esa casa. El punto es cómo este hombre delante del ejército, delante de sus soldados ahí, cómo él se presentaba, pero intachable, hermano. Un hombre que se presentaba pero sin problema alguno, pero dentro de él había un problema escondido, y que ese problema solo se reflejaba en su casa. Yo me imagino que cuando la muchacha, la que les ayudaba a ellos, le agarraba el traje a Naamán, hermano, y se lo iba a lavar, miraba ahí los pedazos de carne contaminados, hermano, y ella decía: Dios santo, este señor está enfermo, tiene lepra. Y iba donde la señora: mire, su esposo tiene lepra. Pero era un problema adentro. Era un problema allí que solo era notable dentro de la casa. Entonces, tal vez pones el significado de calafatear. Hay un significado allí. Hay un significado que dice que es limpio, puro. Entonces, ¿cómo esa palabrita aplica para todos estos casos, hermano? ¿Sabe que hay que calafatear nuestras casas por dentro? Hay que purificarnos, hermano.
¿Sabe qué hizo Naamán? Se metió 7 veces ahí en el Jordán. 7 veces se zambulló, hermano. Y a la 7ª vez dice la Biblia que él salió limpio. Así dice la Biblia, por ahí está el versículo. Dice que él salió como la piel de un niño y salió limpio. La lepra, hermano, la lepra no se cura, la lepra se limpia. Por eso la Biblia dice, el que esté limpio, que se limpie más. ¿Sabe qué es esto, hermano? Buscar la pureza en Dios. Buscar, hermanos, si tenemos algún lío en la carne, buscar ayuda con el Señor. Mire, cuando la Biblia habla de lepra, son problemas en la carne. ¿Y qué habla de problemas en la carne? Inmoralidad, hermanos. Si hay un problema de inmoralidad en nuestras casas, ¿sabe qué? Corramos y busquemos ayuda de Dios que nos limpie de eso. Mire, hay un versículo que sí se lo voy a leer, hermano, que está en Efesios, creo que está, Efesios 5:3. Que no haya, mire lo que dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo de repente, mire, cómo de repente podemos venir aquí a la iglesia? Vaya, si usted quiere, atáqueme a mí con corbatita y todo ahí bien más o menos arregladito, hermano, y aquí predicando, y de repente en la casa con líos. ¿Cómo podemos de repente venir a servir al Señor, hermano, por ponernos el uniforme de servicio, y aquí ante la iglesia, ante los demás, todo, oh, qué siervazo de Dios oh, qué mujer de Dios? Pero ¿y en la casa? Con problemas de inmoralidad, viendo contenidos que no debemos de ver. Porque eso, hermano, eso es inmoralidad. Si ya estamos visitando contenidos pornográficos, hermano, eso es inmoralidad. Ya la lepra ahí está, hay que tratarla, hay que limpiarla. Hermano, si hay cruce de mensajitos que ya, hermano, ya trasladaron las cuerdas ahí, ya hay de esos corazoncitos ahí en el chat, hermano, que salen así. O esos muñequitos ahí tirando besitos, hermano, y tal vez es con otra persona. Ya ese es el inicio de algo que no está bien. Hay que curar, hermano, no curar, hay que limpiarnos de todo problema en la carne. Hay que limpiarnos. Hay que buscar limpieza. Hay que buscar limpieza. Naamán buscó limpieza. Y entonces, hermano, mire, Naamán atacó de raíz ese problema que tenía en su carne. Solo se lo voy a mencionar, hermano, porque quiero llegar a otro punto. Vamos a ver cuánto me faltan, Dios santo. Mire, hablemos un poquito de Zaqueo. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 1, al final vamos a hacer un resumen para que ahí lo vean en la pantallita de todos esos problemas que pueden haber. Entonces, hay que calafatear nuestras casas por dentro. Limpieza, pureza, purificación. En Lucas 19:1 nos hablan de un hombre llamado Zaqueo, otro que era un alto, tenía un pegue social muy alto también. Mire, ahí dice el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasando por la ciudad, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. O sea, era alguien de la alta sociedad, hermano. Pero dice que él trataba de ver a Jesús, pero no podía por causa de la estatura o por causa de la multitud, y también que la estatura era pequeña. Dice, y corriendo delante se subió a un sicómoro, ese es un árbol, para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Interesante esto, hermano. Zaqueo, eres buen jefe. Oh, cómo te respeta la gente, Zaqueo. Pero ¿sabe qué? Es necesario que yo me quede en tu casa. Tenés clavos en tu casa, tenés clavos allá adentro, y los voy a ir a arreglar. ¿Por qué le diría a Jesús: es necesario que yo me quede en tu casa?
Tenía problemas, hermano. Mire, ese no había calafateado bien su casa por dentro. ¿Y cuál era el problema? Mire, llegó Jesús a esa casa, hermano. Llegó Jesús a esa casa y de repente dice el versículo 8, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Pero mire esta otra confesión que él hizo. Confesó: si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Usted sabe que los recaudadores de impuestos no tenían buena fama, hermano. Mire, los que cobraban impuestos aún todavía no tienen buena fama, hermano. Usted sabe, páseme ahí algo bajo y le borro los impuestos, ¿va? O cualquier, pero tienen ganancias, hermano, que no están bien. Entonces, mire, Jesús llega a esta casa y en esta casa había fraude. En esta casa había problemas, hermano. En esta casa tenía una pantalla ahí de 50 pulgadas que solo había pagado la prima y después se le olvidó pagar las cuotas, hermano. Mire, en esa casa Jesús fue a revisar ahí el conecte de la luz y vio que había algo raro ahí en ese contador, hermano. Había fraude en esa casa. Había fraude, hermano. Entonces mire lo que puede afectar nuestras casas también. Mire lo que puede afectar nuestras casas. Tener cosas que no han sido obtenidas de manera lícita. Y eso nadie lo sabe. Lo llegan a visitar y le miran ahí sus buenas cosas y qué bien vive ¿va? Le ha ido bien al hermano. Gloria a Dios, hermano, qué bien que si lo que tenemos, mire, si lo que tenemos lo hemos obtenido de manera bien, si el Señor quiere que nosotros vivamos bien. El asunto es, hermano, que de repente hayan cosas en nuestras casas que no han sido obtenidas de manera correcta. Ese sí es un lío. Y que eso, hermano, ¿sabe qué? Eso afecta porque eso no permite que nuestras casas estén calafateadas por dentro. Y cuando una casa no está calafateada por dentro, hermano, está vulnerable. Es que el mensaje de esta noche es, hermano, cubramos nuestras casas, pero cubrámoslas primero por dentro y después por fuera. Sí hay que cubrirla de las dos formas, sí, pero primero por dentro y después cubrámosla por fuera. Protejámoslos, era una protección. Entonces este saqueo, hermano, hasta honor al nombre le hace, hermano. Era saqueador ese saqueo, hermano. Saqueo por aquí y saqueo por allá y saqueo por acá, hermano, y al final a todo el mundo saqueó. Hasta que Jesús llegó a esa casa y le dijo: mira, yo tengo que quedarme en tu casa hoy. Tengo ahí algún problemita interno que resolver. Hermano, ¿cómo están nuestras casas? ¿Cómo están nuestras casas? Y una de las acepciones que tiene, ahí vayamos poniendo los significados. Una de las acepciones que tiene es, hermano, si hay algo que debemos, hay que cancelarlo. Si hay algo que debemos, hermano, mejor cancelémoslos. Si hay algo que se quedó ahí sin pagar, busquemos cómo cancelarlo. Mire que una de las acepciones que tiene esa palabra calafatear es cancelar. ¿Por qué entonces sería que dijo ese saqueo? Señor, si he defraudado a alguien, yo se lo voy a pagar 4 veces. ¿Sabe qué es eso? Aquellas cosas, Señor, que yo sé que le he hecho mal a alguien, yo le voy a devolver y se lo voy a retribuir. Voy a cancelar eso. Hermano, de repente hay cosas que se quedaron allí, nunca se cancelaron. Hay que cancelarlas. Vaya ahí con quien tenga que ir y dígale: mire, yo necesito arreglar ese lío, mire, yo necesito cancelar eso. ¿Cuándo sacó eso? No, hace poquito, en el 2001 la saqué, fíjese. No importa qué año la sacamos, hermano. Mire, para los que no sabían, yo fui cobrador, hermano. Yo trabajé para una empresa ahí y mi trabajo era recuperación. A saber a cuántos de aquí les vine a cobrar aquí a Cortés, porque venía aquí a cobrar ya días, ya tiempos. Venía a supervisar aquí a los muchachos que trabajaban en esta zona.
Y de repente, mire jefe, yo ya me cansé de visitarlo y écheme la mano, vamos a visitarlo. Y ahí vamos, ese era mi trabajo. A supervisar, hermano, y cuándo lo visitó y qué gestiones ha hecho, hermano. Y mire, nuestro país tiene ese problema, hermano. Nuestro país tiene ese problema, nuestra gente, nuestra cultura, como que no está acostumbrado a honrar deudas. Si se cae en alguna situación que no se puede, pues mire, aquí está el artículo. Mi intención es pagarlo, pero si no puedo, pues yo lo entrego. Punto, hermano. Eso es diferente a estar ahí, y ya 3 años, no quiero pagar, no. Y hermano, ese es mejor, mejor seamos honestos. Si no se puede, pues mire, cuando yo saqué este artículo, tenían buen trabajo, me iba bien, hoy no tengo. Si ustedes gustan, me esperan, hagamos un arreglo de pago. El asunto es, hermano, que todo lo que tengamos nosotros en nuestra casa sea de manera lícita. Mire, ¿sabe qué otro problema se da entre nosotros, hermano? Que de repente miramos a alguien y nos llegan a ofrecer ahí, mire, le vendo el celular y tal vez este es un charrulita, hermano, pero llevan un iPhone ahí, qué sé yo, el 11. Mire, le vendo el teléfono y deme 2,000 pesos. 2,000 empiras. Oh, qué ganga esa no la dejo pasar. Y tal vez el celular todavía con sangre ahí, hermano. No ande comprando cosas que usted no sabe de dónde proceden, hermano. No ande comprando cosas que usted no sabe de dónde las obtuvieron. Porque de repente podemos estar siendo cómplices de la delincuencia. No, mejor, aunque nos cuesta un poquito más, pero usted sabe que lo que está comprando no es a consecuencia de un robo, de un asalto, hermano, o de que a alguien que sí le costó, de verdad le costó, quizás a saber cuántos años de ahorro para poderse comprar algo bueno, y que llegó un individuo, le puso una pistola y se lo quitó y ahora lo anda casi regalando. Entonces no es bueno, porque entonces nos hacemos cómplices de esas cosas, hermano, y eso también es un fraude. Entonces cuidémonos, hermano, calafateemos nuestras casas. Calafateemos nuestras casas, hermano, que el Señor los ayude, porque Saqueo, este hombre, como que todo lo que tenía, hermano, ahí bajo. Mire este otro, primer libro de Samuel 25:35. Tengo 10 minutos, hermano, tengo 10 minutitos para poder hablar un poquito más de este tema. Mire, hermano, todos estos casos, al final vamos a poner el resumen, pero todos estos casos son gente que hermano, públicamente ellos, calidad, hermano. Afuera, calidad. Pero dentro de las casas habían problemas. Mire esto. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído. Vuelve tranquila a tu casa, le dijeron esta es Abigail. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Abigail estaba afuera, estaba hablando con el rey, estaba postrada ahí delante del rey. Pero dice, cuando Abigail llegó a la casa, cuando ella se metió a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete, hermano. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Nabal era un hombre que no le gustaba hacer escándalos cuando tomaba, sino que él se encerraba en su casa y ahí se la ponía. ¿Cómo le dirán aquí? Yo he escuchado esa frase, hermano. No, yo soy bebedor social. Yo no me meto a líos con nadie. Yo compro mis cervecitas, las meto ahí escondiditas, me voy para la casa y ahí nadie se da cuenta. ¿Sabe qué es eso? Vicios escondidos. Nadie sabe, nadie más afuera sabe que los tienen. Solo la esposa y los hijos. Y cuidadito, dicen algo,
Que no se va a dar cuenta el pastor. No, aquí no se da eso, hermano. Pero mire, yo lo predico por si acaso, ¿ah? Pero mire, hermano, cómo hay problemas. Este hombre tenía su barcito en la casa, hermano. Ahí tenía solo para él. Nadie se daba cuenta. Cómo de repente hay vicios que nadie más lo sabe, solo se están ahí en el interior de una casa. Aquí se habla de alcohol, pero hay veces, hermano, y que nadie más lo sabe. No es público. Solo la esposa en algunos casos se da cuenta de los líos que se tienen, hermano. Son problemas que hay en la casa que hay que calafatearlos. Hay que calafatearlos, hermano. Mire, eso, ¿sabe qué es? Hay que anular esas cosas, porque pueden ser cosas aún ancestrales, hermano, que se vienen arrastrando. Son cosas ancestrales que ahí se vienen arrastrando. Hay que anular eso. También eso significa calafatear, anular. Hay que anular todas esas cosas. Yo encuentro, hermano, que mire, todos estos casos que estamos viendo, usted habla, mire, usted revisa la Biblia, en primer libro de Samuel 25. Ese Nabal era un hombre que tenía, hermano, pastores a su cargo. Quiere decir que ese era empresario. Ese tenía sus trabajadores, hermano. Él tenía su gente que trabajaba con él. Usted sabe que David los manda a decirle, a pedirle comida a Nabal, y él no llega donde él directamente, sino que se entienden entre siervos, entre trabajadores, y a sus trabajadores le contesta eso. Entonces, mire, es un hombre prominente también. Es un hombre que tiene sus haciendas, hermano. Es un hombre que tiene su ganado, pero tiene un problema dentro de su casa. Tiene un vicio oculto. Oh, hermano, hay casos de estos también, hermano. Y aún dentro de la iglesia. Cuando le digo de la iglesia, cristianos que tienen problemas con vicios y que solo los hacen en su casa. Nadie más ahí solitos, hermano. Y ahí están alimentando ese vicio, alimentando ese vicio, alimentando ese vicio. Hermano, ¿cuándo vamos a calafatear eso? Hay que sacar eso. Por eso, Noé, calafatea tu casa por dentro primero y después por fuera. Porque hay veces que los líos ahí están adentro, hermano. Ahí están adentro de la casa. Ahí están adentro, ahí están adentro. Y por lo que yo leo en la Biblia, por lo que yo logro entender en la palabra, hermano, todo lo que está oculto, dice la palabra, será sacado a la luz. Llega un momento donde esas cosas ya no se pueden ocultar, hermano. Por eso hay que calafatear con tiempo, hay que calafatear nuestras casas. Veamos este último caso. Veamos este último caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Vengámonos para la iglesia hoy. Ya dejemos el ámbito social y metámonos aquí en la iglesia hoy. Porque dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Se murió el señor hermano. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Era un buen siervo, temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Entonces miramos este caso. Y aquí ya lo podemos relacionar directamente con nuestro desarrollo aquí en la iglesia. Muy buen predicador, muy buen director de alabanza, muy buen músico, un servidor. Ese no falta, aquí está siempre, dándole lo mejor al Señor. ¿Qué más, hermano? Bueno, al final, un hombre de Dios, una mujer de Dios, hermano, íntegra o íntegro, puro, hermano. Nadie le ha visto un mal cuadro. Pero en el interior de su casa hay deudas, hay un mal manejo financiero, hay algo que dentro de la casa no se maneja bien.
o derrocha, hermano, es un derrochador, gasta hasta lo último que tiene, hermano, no se mide. Hay un problema, hay un mal manejo dentro de la casa. Entonces, mire, este hombre de que se habla aquí es un profeta de Dios y es un siervo de Dios, pero que dentro de su casa tenía un problema, y es que se enjaranaba mucho, hermano. A todo le decía que sí. Llegaba el que vende ollas y aunque no las ocupaba, agárrelas, si son al crédito. Le llamaban del banco: mire que tenemos una tarjeta de crédito con un límite de $5,000 y usted los puede, tráigamela. ¿A dónde firmo? Hermano, a nada le decía que no. Pintaban unas cuantas piedras ahí, hermano, y le ponían: mira, estas piedras las traje allá del oriente, o sea, estas piedras son carísimas. Ahí en la sala le quedan bien bonitas. Le aseguro que estas piedras no las tiene nadie aquí en Honduras. ¿Y qué valen? Tanto, tráigamelas, las vamos a poner. Hermano, el asunto es que este hombre se endeudaba. No sé si hay alguien aquí así, pero espero que no. Hermano, lo que no se necesita, ¿para qué lo vamos a comprar? Es que hay veces que tenemos problemas para decir: no, hermano, no ocupo eso, no quiero. No, mire, esa experiencia va a ser inolvidable. Sí, inolvidable, porque después va a quedar con 30 años de deuda. Nunca se le va a olvidar. Entonces, este era un siervo de Dios, fiel, hermano. Un servidor fiel. Alguien, hermano, que nadie podía hablar mal de él en la iglesia. Mire, en la iglesia nadie podía decir: a ese hermano lo miré allá, que viera que ya lo miré medio del lado, ese hermano, a saber si no andaba ¿Quién podría decir de él eso? Nadie. Es su siervazo de Dios. Pero cuando se trataba de los asuntos de su casa, hermano, dentro de su casa habían problemas. Él estaba endeudado. Y otro de los significados que tiene esta palabra, tal vez la pones ahí, es que esa palabra significa, hermano, como algo como, ¿sabe qué? Vamos a ver, evitar. Evite gastos en su casa que no son necesarios. Evítelos, hermano. Evítelos. Calafatee su casa. Mire aquellas cosas que se están gastando de más y que eso se puede evitar para mejorar la economía en su casa. Hay que calafatear nuestras casas hasta con eso, hermano. Evitar. ¿Cuál fue el consejo que le dio Eliseo a esta mujer? Usted lee ahí en Primera de Reyes 4. ¿Alguien se acuerda qué consejo le dio Eliseo a esta mujer para aplicarlo con esto? No. Vasijas. Pero antes de eso, ¿qué le dijo a Eliseo? Hermano, leamos más la Biblia, amados. Voy a bajar. No, mire, usted lee, tal vez ahí, Segunda de Reyes 4, lee y le dice Eliseo a esta mujer: mira, ¿qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite. Un poquito. Bueno, ve a tu casa, pide vasijas prestadas, las que puedas, y si puedes pedir muchas, pide muchas. Pero mire la instrucción: entra a tu casa, tú y tus hijos, entra y cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Sabe cómo se puede entender eso? Ya no te sigas enjaranando, cierra esas puertas. Métete a tu casa, en este negocio familiar donde tiene que ver tú y tus hijos. Ellos te van a ayudar a desarrollar este negocio. Pero ¿sabes qué? Cierra la puerta, ya no sigas prestando. Ya no sigas sacando de allá para meter aquí, abriendo un hoyo allá para tapar este otro, hermano. Ya no, cierra la puerta. Evita las jaranas ya. Evita endeudar de más. Ya no te sigas endeudando. Evita.
Si hay alguna hermana que se llama Eva aquí, no quiera que le estoy diciendo Evita, ¿va? No, eso es, hermano, cerremos la puerta. Cerremos la puerta, detrás de nosotros cerremos la puerta. Si hay problemas financieros, hermano, ¿sabe qué tenemos que empezar a hacer? A organizarnos más con nuestras finanzas y ver cómo vamos cancelando esas deudas. Cancelando, pero sin necesidad de estarnos enjaranando más. Porque hay veces, hermano, es que aquel banco me va a refinanciar el préstamo y con ese voy a refinanciar todo y voy a pagar, hermano, y saca ya otro lío, otros 5 años endeudado. Y sigue ese problema, hermano, 5 años más pagando, y de repente hay otras necesidades. No, pero entonces tengo que sacarle prestado a aquel. Al final se nos van nuestros años pagándole a otro, hermano. Entonces, buenos siervos de Dios, fieles al Señor, pero con un problema en la casa que hay que arreglarlo, hay que calafatearlo, hay que evitar. Entonces, mire, hermanos de alabanza, pueden subir, ya vamos a ir cerrando. Hermano, poneme el resumen. Yo quiero presentarle este resumen así, mire este resumen. Ahí están los personajes que vimos: Ezequías, Amán, Saúl, Naamán, Zaqueo. Ahí les faltó la N. Casi que ponen Ebal ahí. Cuidado, los vayan a Abal. Pusieron ahí es Nabal. Y el hijo de los profetas. Esos son los 7 personajes que usted los miraba fuera de la casa, hermano. Oh, impecables, hermano. Públicamente, oh, esos hombres eran, hermano, las 1000 maravillas. Pero dentro de su casa habían problemas. Por ejemplo, Ezequías tenía desorden dentro de su casa. Amán tenía insatisfacción dentro de su casa. Saúl, había violencia dentro de su casa. Naamán tenía lepra dentro de su casa. Zaqueo tenía fraude dentro de su casa. Nabal tenía un vicio dentro de su casa. Y el hijo de los profetas tenía deuda dentro de su casa, que nadie las conocía hasta que él se murió. Fueron públicas. Por eso le digo, hay cosas que no todo el tiempo se pueden mantener en lo secreto. En algún momento salen a la luz, hermano. Pero yo, ¿por qué le quiero mostrar este resumen de esa manera? Hasta colorcito le hubiera puesto. Porque todos esos hombres, Ezequías, Amán, Saúl, Naamán, Zaqueo, Nabal, públicamente, hermano, esos eran, mire, todo el mundo se les cuadraba. Qué hombres, qué personajes, hermano. ¿Qué hombres esos? Y a esos sí que impecables. Pero dentro de su casa era el lío, hermano. No habían calafateado su casa por dentro. ¿Qué necesitamos para calafatear todo eso? Hay que corregir, hay que llevar satisfacción a nuestras casas, hay que aplacar la ira, hay que limpiarnos, hermano, y purificarnos. Hay que cancelar cosas que debemos de cancelar, hay que anular cosas que debemos de anular, y hay que evitar cosas que debemos de evitar. Hay que calafatear nuestras casas. ¿Cómo está el interior de nuestra casa? O el interior de una casa. Mire, sí es bueno, hermano, yo no digo que no. Es bueno. ¿Qué opinión tiene de nosotros públicamente? Es bueno. Porque es feo también que anden hablando mal de uno, y con razón. No, yo no le estoy diciendo eso, es bueno. Pero hay veces nos ocupamos tanto de lo que dicen de nosotros allá afuera, que nos descuidamos de lo que opinan los nuestros adentro de nuestras casas. El mejor examen que se le puede hacer a alguien es: escuche a la esposa de fulanito de tal, escúchela cómo habla acerca de su marido. Escuche a los niñitos cómo hablan de su papá. Porque hay problemas a veces dentro de las casas que solo ahí se sabe lo que se vive, pero afuera, hermano, yo conocí un hombre. Mire, yo conocí un señor, hermano. Viera la gente. Qué excelente hombre ese. Qué buen esposo ese. Decía, qué buen papá. Hermano,
pero sus hijos vivían atemorizados, violentos. De la nada se sacaba la faja, hermano, y solo porque estaban viendo televisor, a veces, hermano, los agarraba a fajazos a dormir. Violento, pero delante de la gente. Oh, hermano, mucho gusto, ¿cómo está? Oh, buenas tardes, hermano, solo riéndose. Pero en la casa se le transformaba la cara, hermano. Nadie le podía hablar. Entonces, ¿cómo somos dentro de la casa? Es más importante eso, hermano. ¿Cómo somos dentro de nuestras casas? Hay que calafatear nuestras casas. Póngase de pie. Vamos a ministrar esta palabra y nos vamos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Calafatea tu casa, le dijeron a Noé. Pero primero, Noé, calafateala por dentro. Calafateala por dentro. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche recibimos tu palabra. Queremos revisar nuestras casas en nuestro interior. ¿Cómo están, Señor? ¿Cómo están nuestras casas? No queremos tener brechas en el interior de nuestras casas. Señor, por favor, ayúdanos. Hemos visto estos ejemplos bíblicos. Hemos visto estos ejemplos en tu palabra, Señor, de hombres prominentes, hombres con un alcance social muy alto, Señor, pero que dentro de sus casas tenían problemas, tenían líos que solventar. En el nombre de Jesús venimos delante de ti esta noche ministrando a tu iglesia para que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, de calafatear nuestras casas por dentro. Que los que viven con nosotros puedan decir: ciertamente el Señor ha obrado en la vida de él, en la vida de ella. Que los que viven ahí con nosotros puedan decir: ciertamente aquí hay satisfacción, aquí hay limpieza, aquí hay pureza, aquí hay orden. Aquí en mi casa hay bendición de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, todo vicio oculto que pueda haber entre nosotros, ayúdanos. Ayúdanos a calafatear nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Milagro en mí, entra en mi casa. Dígale al Señor: entra. Entra en mi vida, en mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Oh, en el nombre de Haz Jesús. un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Señor, ayúdame. Entra en mi vida. Pídale al Señor. Entra en mi estructura. Pídale al Señor: Señor, sana todas las heridas. yo quiero tener mi casa bien calafateada por dentro. Quiero amarte solo a ti. Oh, Señor, en casas bien sanas por dentro. Haz tu milagro en Casas sanas por dentro. Entra en mi casa. Entra en mi vida. En el nombre de Jesús. Mi estructura. Obra en nuestras casas. Sana todas las Obra en nuestros hogares. Caminar Obra en nosotros, santidad. Señor. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Dígale al Señor: Haz un milagro en mí. entra en mi casa. Entra en mi Ay, casa. ora en mi casa. Entra en mi vida. Señor, Toca en mi estructura. quita toda Sana mancha. todas las Quita las heridas, heridas. sana las heridas. Caminar
en nuestros hogares. Entra en mi casa. Toda ira, toda violencia. Entra en mi Ayúdanos a aplacar la ira en nuestros hogares. Estructura. En el nombre de Jesús. Sana todas las heridas. En el nombre de Cristo. Santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Una última vez cantemos ese Haz himno. un milagro en mí. Entra en mi casa, Señor. Entra en mi casa. Así como a Saqueo le llegó esa visita, le llegó esa visitación del Señor y transformó aquella casa. Sana toda Entra en nuestras casas, entra en nuestras casas. de tu santidad. Oh, en el nombre de Quiero amarte Jesús. solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Aleluya. Haz un milagro en mí. En el nombre de Jesús. Su casa es también la casa del Señor. Oh, amado, yo no sé qué es lo que usted tiene que revisar en su casa. Pero ¿será que hay violencia verbal dentro de nuestras casas? Me parece, o el Espíritu me dice que aquí hay casas que están sufriendo de violencia verbal. Y esa violencia verbal ya ha trascendido, como el caso de Saúl con Jonatán. Comenzó con una agresión verbal y terminó con una agresión física dentro de la casa. Allí en el comedor de su casa se dio todo eso, en el interior de la casa. Hay que sacar, hay que aplacar la ira. La palabra blanda aplaca la ira. Que el Señor nos ayude a calafatear nuestras casas por dentro primero y por fuera también, pero después. Lo ideal sería no comiences a calafatear por fuera si no has terminado de calafatear por dentro. Oh, pidámosle auxilio al Señor. Yo sé que el Señor está hablando esta noche y Él nos ha hablado esta noche. Pero hay un fuerte sentir en mi corazón que hay casas que no han sido totalmente calafateadas por dentro y hay mucho daño. Hay mucho daño allí entre usted y el Señor. Yo no voy a pedir que nadie pase enfrente, allí solo entre usted y el Señor. Hermano, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero el que calla su pecado no logra salir de esa situación. Tal vez solo tú, esposa, sabes esas conversaciones que has encontrado de repente ahí en el teléfono de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, y solo tú las conoces. Hay cónyuges que saben que su contraparte está atrapado en problemas de pornografía y solo tú lo sabes. Pidamos misericordia al Señor para que limpie todo problema en la carne, que limpie todo problema de lepra en nuestras casas,
En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Pedimos auxilio a ti para que podamos ser casas calafateadas totalmente por dentro y también por fuera. Casas protegidas, casas cubiertas. Casas cubiertas. Casas en las cuales no se van a filtrar las aguas contaminadas. Pero ese es el peligro de no tener casas calafateadas bien. El peligro es que se filtran aguas contaminadas y causan daños severos en el hogar. Calafatea tu casa. Señor, yo quiero calafatear bien mi casa por dentro primero y después por fuera. En el nombre de Jesús, por favor, que esta palabra no caiga a tierra, sino que nos vayamos esta noche con un corazón reflexivo, con un corazón consciente. Oh, el Señor está hablando a los corazones esta misma noche. El Señor está hablando fuertemente. El Señor ahora está haciendo una obra que por mucho tiempo ha estado allí. Permítele al Señor, permítele que Él entre a tu casa. Permítele al Señor que Él te dé la valentía de enfrentar situaciones que nunca las has querido enfrentar. Permítele al Señor que Él meta su mano en el interior de tu casa para que empiece a calafatear de una manera correcta nuestras casas en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Es tu misma administración la que ahora está ministrando esta casa, esta iglesia. Oh Señor, es tu voz que ahora está saliendo y ministrando nuestras casas esta noche. En el nombre de Jesús. Si hay problemas de deudas que por años han afectado el buen desarrollo de nuestras casas, Señor, ayúdanos. Danos carácter, danos dominio propio. Danos sabiduría para poder ordenar nuestras finanzas de manera que ya no sigamos siendo esclavos, sino que podamos, Señor, como decía los significados de esa palabra, podamos evitar, podamos cancelar todas aquellas cosas que debemos de cancelar. En el nombre de Jesús, casas calafateadas en el nombre de Cristo. Lleva a tu pueblo con bien y bendición a sus hogares. Lleva a tu pueblo con bendición a cada una de sus casas en el nombre de Jesús. Y te damos gracias esta noche por este tiempo hermoso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vemos el día domingo, si el Señor así lo permite.